El tercer parcial trata sobre proyectos de inversión. En este parcial, solamente el primer y segundo ejercicio son de este tipo, así como lo ven con cuadros, y ya luego vienen en forma de enunciado. O sea, similar a lo que hemos avanzado ya en el primer y segundo parcial, si se acuerdan, en el primer parcial nosotros comenzábamos a hablar de cuadros, ¿no? De flujo, y nos daba una tabla con 44 datos, 29 datos, 14 datos, y comenzábamos a hallar cada uno de los resultados. Y luego en el segundo parcial, los flujos ya no venían en forma de tabla, venían en forma de enunciado. Una pareja ahorrará, una pareja quiere depositar, quiere comprar una casa, etcétera, etcétera. De esa forma es igual el tercer parcial, solo que hablamos ahora ya de otro tema, ¿no? Ya no de flujos de dinero, sino de proyectos de inversión. Y para saber hacer proyectos de inversión, obviamente necesitamos todos aquellos conocimientos que estamos trayendo del primer y segundo parcial, ¿no? Entonces, ¿en cómo se estructura este tercer parcial? ¿Cómo lo van a ver con el ingeniero? El ingeniero quizás les vaya a dar una o dos clases de conceptos teóricos de todo este tipo, ¿no? ¿Qué es un activo fijo? ¿Qué es un activo diferido? ¿Qué es el capital de trabajo o capital de operaciones? Diferencia entre costos fijos y costos variables, los ingresos, etcétera, etcétera. Todo esto nosotros ya lo debemos conocer, pero si no lo conocen, lo vamos a repasar y de todas formas esto se ve bien a fondo en Proyectos 1. Entonces comencemos. En el primer ejercicio, que es el ejercicio modelo, digamos, de este tema de proyectos de inversión, nos muestran dos tablas. Primero, cómo va a estar estructurada, cómo están estructuradas las inversiones de un proyecto. Ahora, un proyecto, hablando de dinero, digamos, cuando ustedes vayan a hacer un proyecto, se divide en tres partes. El dinero que ustedes van a invertir en activo fijo, aquello tangible que pueden tocar, ¿no? Dentro de su empresa, como es el terreno que van a comprar, las obras civiles o edificios, maquinaria y equipo, vehículos, muebles y enseres, ¿no? Todo aquello es activo fijo. El activo diferido es aquellos gastos que ustedes hacen para constituir la empresa. No se pueden tocar. Son como estudios de factibilidad, gastos de preproducción, los gastos de constitución de la sociedad. Incluyen aquí también algunas patentes en el caso de la empresa, ¿no? Si ustedes crean su nombre, digamos, Hamburguesas Finanzas uno, ese Finanzas uno ustedes lo quieren patentar para que nadie más lo use y sea de su propiedad, ese es un activo diferido. Es algo intangible por lo cual ustedes van a desembolsar dinero, ¿no? Y va a ser parte de su proyecto, digamos. Y además están los intereses preoperativos. Son aquellos intereses que ustedes pagan al banco que les está financiando su proyecto, pero como dice su nombre, antes de operar, ¿no? Entonces, supongamos que ustedes quieren hacer un proyecto para vender, qué sé yo, mesas, digamos. Ustedes piensen de que van a hacer un proyecto, una fábrica para fabricar mesas. Entonces, se necesitan prestar dinero del banco y el dinero del banco te lo dan hoy día y recién ustedes van a comenzar a operar su fábrica dentro de 3 meses, digamos, cuando ya hayan terminado de construir. Entonces, ustedes en ese periodo de 3 meses van a generar gastos en intereses, ¿no? Van a tener que pagar intereses. Entonces, esos intereses que ustedes van a pagar antes de que comiencen a operar se llaman intereses preoperativos. Aquí me estoy deteniendo mucho porque es una pregunta que se repite bastante en los parciales, ¿no? El ingeniero pregunta el interés preoperativo. El cálculo es muy fácil, pero yo necesito que ustedes lo entiendan. El interés preoperativo es aquel interés que ustedes pagan al banco un periodo de tiempo anterior, digamos, al que van a operar como empresa. Y siempre nos dan de dato el tiempo de preoperación, estos 3 meses, ¿no? Para este proyecto ustedes se prestan el dinero hoy y en 3 meses van a operar. Entonces necesitamos calcular qué cantidad de intereses vamos a pagar en ese periodo. Y por último, el capital de trabajo es aquella cantidad de dinero que la empresa necesita para subsistir, para sus actividades normales de operación.
¿no? Para la compra de materias primas e insumos, para el producto terminado, para tener dinero en su caja y bancos ante algún imprevisto, ¿no? Entonces, en eso se basa una estructura de inversiones, ¿no? Todo proyecto siempre va a tener un activo fijo, un activo diferido y un capital de trabajo. Ahora, como nosotros estamos planeando un proyecto, no lo estamos haciendo realmente, digamos. Siempre pueden ocurrir estos imprevistos. Estos imprevistos son eh, proyecciones de dinero, digamos, o sumas extras de dinero que ustedes como proyectistas meten dentro de su estructura de inversión por si acaso, literalmente por si acaso, ¿no? Entonces hay una regla de los proyectistas que dice de que se debería considerar un imprevisto del 5%, un 5% para activos fijos, un 5% del diferido y un 5% del capital de trabajo. ¿Qué significa esto? De que de todo su capital de trabajo ustedes calculan el 5% y supongamos que me sale 1000, ese es mi imprevisto para el capital de trabajo. Y lo mismo para el activo diferido y para el activo fijo, ¿no? Una vez tengamos todos los datos conocidos, vamos a poder determinar la estructura de las inversiones de nuestro proyecto, ¿no? Bien, entonces una vez nosotros definamos en qué debería estar estructurada nuestra inversión o cómo vamos a disponer de nuestro dinero, tenemos que preguntarnos, o en realidad el enunciado nos va a decir, si es que es necesario que nosotros nos financiemos parte de la inversión. Ya sabemos que es financiar, ya lo vimos en el segundo parcial, ¿no? Financiar es prestarte dinero del banco para poder hacer algo, ¿no? Me voy a financiar el 80% del auto para poder comprarlo. Entonces ya conocemos esa idea de que es un financiamiento. Ahora, si hablamos del tema de las inversiones, nosotros una vez hayamos definido la estructura de las inversiones, sabemos cuánto vamos a gastar en qué, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Es necesario que nosotros nos financiemos algo? O sea, nos prestemos dinero del banco para poder hacer nuestro proyecto o le metemos con nuestro aporte propio nomás como inversionista, ¿no? Entonces, esa decisión, no nos preocupemos nosotros como estudiantes de la materia porque va a venir dada como dato del enunciado. ¿Qué quiere decir esto? Que el enunciado te va a decir de toda tu estructura de inversión, qué es lo que ustedes van a financiarse, ¿no? Entonces, esa es la primera tarea que vamos a tener haciendo ejercicio. Primero, armar la estructura de las inversiones, que es lo que tenemos a la izquierda, ¿no? No miren el cuadro de la derecha todavía. Definir cómo va a ser nuestra estructura de las inversiones. Y segundo, vamos a definir, según el enunciado, cuánto de estas inversiones nosotros nos vamos a financiar, ¿ya? Y antes de seguir, lo voy a repetir última vez para que se entienda y no entremos chutos, ¿ya? Hasta el momento hemos dicho de que vamos a hablar de proyectos de inversión, ¿no? Y nos pusimos el ejemplo de que somos una fábrica de mesas, nosotros éramos 14, ahora somos 19 inversionistas en el aula, que queremos poner plata para fabricar, para tener una fábrica de mesas. Entonces le estamos pagando a Pedro o Pepito para que venga y nos haga una estructura de las inversiones, nos haga el estudio de prefactibilidad o nos diga si nuestra fábrica va a funcionar bien o no, si vamos a ganar o vamos a perder, ¿no? Entonces, Pepito, al cual nosotros le estamos pagando, va a venir y nos va a presentar primero nuestra estructura de las inversiones. Él nos va a decir cuánto nosotros deberíamos invertir en activos fijos, en activo diferido y en capital de operaciones, ¿no? Él se va a encargar de hacer los cálculos y nos va a decir al final, en activo fijo vas a gastar esto, en activo diferido esto y en capital de operaciones esto. El total me da X dólares, ¿no? Primer paso, definir la estructura de tu inversión. El segundo paso es determinar el financiamiento, ¿no? Que les decía de que ustedes una vez conocen, vamos a gastar esto en esto, se tendrían que preguntar, ¿será que yo me financio parte del proyecto de un banco o le meto todo con mi plata, digamos, con aporte propio? ¿No? Hay dos opciones, financiarse o no financiarse. Ahora, ese tema de qué es mejor financiarse o no financiarse lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Porque se puede determinar si es mejor financiar o no, y también lo van a ver con el ingeniero. Pero por el momento no toquemos ese tema para no confundirnos y sepamos
sepamos de que todos los proyectos de inversión que vamos a ver en la materia tienen financiamiento. ¿Ya? Tienen financiamiento, entonces eso va a venir como dato del ingeniero o dato del enunciado. Y nos va a especificar, ustedes como inversionistas necesitan financiar esta cantidad de dinero correspondiente a tal ítem, digamos, ¿no? A tal activo, a tal activo diferido, a tal activo fijo, terreno, obras civiles, maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Estamos entrando en este nuevo tema, digamos, ¿no? Definir la estructura de las inversiones y después ver si tenemos financiamiento. Entonces, aparte de este cuadro de inversiones y este cuadro de ingresos y costos que no lo hemos tocado todavía, tenemos estos otros datos, ¿no? Leámoslo así nomás para ver de qué se trata. Nos está diciendo que se producen 8.000 unidades de mesa, ¿no? Supongamos nosotros que se venden a $6 cada uno entre el año 3 y el año 5. Nos está hablando de la capacidad instalada. El primer año vamos a trabajar al 60% de la capacidad instalada, el segundo al 75% y el tercero al quinto al 100% de nuestra capacidad, ¿no? ¿Qué me está dando de datos? ¿Cuánto vamos a producir nosotros en el año 3, 4 y 5? Y también nos está diciendo cuál va a ser nuestra capacidad instalada en los distintos años, ¿no? En el primero, en el segundo y del tercero al quinto. Me dice el valor de los seguros es igual al 0,8% de la inversión depreciable. ¿Qué será eso, no? Ahorita lo vamos a ver. Y por último, un valor de mantenimiento de activos del 3% de la inversión depreciable también, ¿no? Entonces, ¿esto qué será? No sé, no lo hemos visto, ¿no? Todavía no hemos llegado hasta ahí, pero ya vemos que tenemos ese dato. Determinar, inciso A, la estructura de inversiones. O sea, este cuadro lo quiere completo, ¿no? La estructura de las inversiones. Y aquí me habla el plan de pago de la deuda a 10 años plazo al 15% anual. Primer paso, determinar la estructura de las inversiones. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a hacer ahora. Vamos a determinar esta estructura de las inversiones y para eso vamos a usar Excel. Ya, el ingeniero cuando explica este tema lo explica en Excel porque es mucho más simple de que ustedes puedan entender y se lo puedan llevar el ejercicio. Entonces el Excel que les voy a mostrar es el Excel que ocupa el ingeniero, ¿no? Hecho por él. Al principio es un poco complicado entender esto, pero luego van a ver que es muy fácil y les va a gustar el tercer parcial. Ya. Cuando falte menos de 2 minutos me avisan, por favor. Vamos a hacer un cambio entre las dos pantallas, ¿no? Aquí tenemos los datos y acá tenemos el Excel donde vamos a hacer nuestro ejercicio. Nos pedía determinar la estructura de las inversiones o el presupuesto de las inversiones, ¿no? Tiene estos distintos nombres. Y les había dicho que estaba compuesto de 3 partes, ¿no? Entonces tenemos que llenar todos estos datos traídos del enunciado para poder determinar el 100% de nuestro proyecto o de nuestra inversión. Y luego, si se fijan al lado derecho, tenemos definido aporte propio y financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? De que todo lo que ustedes tengan en activo fijo, vamos a definir si vamos a financiarlo o lo vamos a hacer como aporte propio, ¿no? Antes de llegar a eso, primero resolvamos la estructura de las inversiones. Generalmente, la mayor parte de los datos se traen copiados, digamos. Por ejemplo, el activo fijo vale 100.000 y las obras civiles 90.000. Entonces, 100.000 y 90.000. Terreno y obras civiles. La maquinaria y el equipo 45.000 y el vehículo 20.000. 45.000 y aquí 20.000. Los muebles y enseres son 15.000 y se acabó todo lo que tengo como activo fijo, ¿no? Son todos aquellos activos fijos que tengo en el proyecto. Ahora, necesitábamos calcular este imprevisto, ustedes como proyectistas, ¿no? Les había dicho que le añaden este 5% por si acaso. Entonces, ¿cómo calculamos ese 5% de todo? Podemos hacer una suma de todo esto y lo multiplicamos por 0,05, ¿no? Sería igual al 5% de todo eso. Entonces, una vez nosotros ya tenemos todos los datos, podemos hacer una sumatoria de todos estos datos y ese es el total de los activos fijos de nuestro proyecto, ¿no? 283.500. En los activos diferidos igual tenemos que copiar de acá, ¿no? De nuestro documento. 1.800, 500 y 1.500.
1800, 500 y 1500. Ay, perdón, acá no, acá, 1500. Ahora, tenemos que calcular los intereses preoperativos, pero ¿cómo yo puedo calcular los intereses que me va a cobrar el banco si yo todavía no tengo definido cuánto me voy a prestar? ¿No? Entonces lo voy a dejar ahí un rato, ¿ya? En espera, digamos. Mientras tanto, puedo colocar la fórmula de los imprevistos del activo diferido. Les decía que vamos a hacer una suma de todos aquellos datos del activo diferido y a todo eso le sacamos el 0,05, ¿no? Que es el 5%. Entonces ahí tenemos los imprevistos. En el caso de que ustedes calculen 100 aquí, se va aumentando acá el 5%, ¿no? Pero luego este dato lo tenemos pendiente. Entonces ya tenemos parcialmente definido nuestro activo diferido, podemos hacer una sumatoria de todos estos datos, ¿no? Y ahí está, 3.990. Definido nuestro monto de activo diferido, sin importar todavía los intereses preoperativos, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, el capital de trabajo. Dice materia prima 25.000, 4.500 y 30.000. 25.000, 4.500 y 30.000. Bien. Y los imprevistos nuevamente, ¿no? Hacemos una suma de todos los datos de arriba y a eso lo multiplicamos por 0,05, ¿no? Y ahí está. Hacemos una sumatoria de todos estos datos y tenemos hasta el momento el valor del capital de trabajo del activo diferido sin los intereses y del activo fijo ya listo, ¿no? Entonces yo puedo hallar el total de mi proyecto, que sería igual a los activos fijos más el activo diferido, que se va a actualizar cuando calculemos el interés preoperativo, y más el capital de trabajo, ¿no? Entonces, este monto de acá, los 349.965, serían en nuestro ejemplo la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para poder invertir en nuestra fábrica de mesas, ¿no? Entonces, ya tenemos la estructura de las inversiones, parcialmente porque nos falta el interés preoperativo, pero ya entienden la idea, digamos, ¿no? Entonces, ahora aquí viene el tema del financiamiento. Cuando en los datos no haya qué es lo que se financia, por ejemplo, veamos, saltémonos a otro ejercicio. Dice acá, se pretende financiar el 70% del activo fijo, ¿no? Correspondiente a todo lo depreciable a 10 años, bla, bla, bla. Fíjense que en este segundo ejercicio nos habla de qué es lo que vamos a financiar. Veamos el tercero. Se financia el 90% del activo fijo. También nos dice así bien puntual qué es lo que vamos a financiar. Ahora, acá en este primer proyecto, o primer ejercicio, perdón, no nos habla de lo que nosotros vamos a financiarnos. Y creo que el ingeniero lo hace a propósito para poder explicar qué es lo que se financia en un banco. Entonces, veamos esto. Cuando ustedes vayan a hacer un proyecto, el banco te va a financiar para que vos compres aquello tangible. ¿Qué es tangible dentro de los tres tipos de inversiones que yo mencioné hace rato? ¿El fijo, el diferido o el capital de trabajo? Fijo. El fijo. Entonces, el ingeniero lo va a explicar esto también en clase. Dice de que lo que se financia es el activo fijo, ¿ya? Nunca te van a financiar tu activo diferido, nunca te van a financiar imprevistos, ojo con eso, nunca te van a financiar imprevistos. El banco te financia activo fijo, algo que ellos toman como garantía real en caso de que vos incumplas los pagos, ¿no? Si se han prestado plata para comprarse un auto, el auto es la garantía en muchas ocasiones, ¿no? Lo mismo sucede con estos proyectos. Si se van a prestar dinero del banco, el banco te va a prestar por cosas que ellos puedan ver, por activo fijo, como dice. No, entonces vamos a comenzar a definir qué es lo que vamos a financiar, ¿no? Entonces, se va a financiar el terreno, sí, se va a financiar las obras civiles, se van a financiar las maquinarias, el vehículo y los muebles y enseres, ¿no? Son aquellos activos fijos de nuestro proyecto de inversión que nosotros podemos financiarnos. ¿Podemos financiarnos el imprevisto? No. A pesar de que es parte del activo fijo,
no te va a financiar eso el banco porque es tu cálculo, digamos, ¿no? Es extra tuyo. El banco no te va a prestar por algo de lo que no tiene garantía de devolución, ¿no? Entonces, eso ustedes lo van a tener que tener como aporte propio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a financiar? Lo que sea activo fijo por el momento en este ejercicio, ¿no? En cambio, este imprevisto que no es un activo fijo, pero es parte de la estructura, no lo vamos a financiar y vamos a tener que darlo nosotros como inversionistas. ¿Qué pasa con el estudio de factibilidad? Lo mismo, no nos lo van a poder financiar el banco. Peor esto y peor esto de acá, ¿no? Cuando lo calculemos. Los intereses, cómo te va a financiar ellos mismos tus intereses, ¿no? Y los imprevistos también, ¿no? Entonces, nada del activo diferido va a estar acá nunca, y mucho menos el capital de trabajo. El capital de trabajo ustedes lo tienen que tener como inversionista. El banco no te va a prestar cantidad de dinero para eso, ¿no? Para tu billetera, digamos. El capital de trabajo es como la billetera de una empresa. Entonces, conclusión, ¿qué es lo que se financia a ustedes como empresa? El activo fijo, ¿no? El activo fijo. Todo el activo fijo, no siempre. Por eso que veíamos los otros enunciados, ¿no? El 90% del activo fijo, el 70%, ¿no? Entonces, no es siempre todo, pero en este ejercicio que no tenemos datos, vamos a asumir de que el 100% de los activos fijos los vamos a financiar, ¿ya? Entonces, si nosotros ya sabemos todo lo que nos vamos a prestar del banco, podemos hacer una sumatoria de aquello, ¿no? Fíjense, una sumatoria de todo eso y ahí está el número, 270.000. Entonces, esta cantidad de dinero es toda la cantidad de dinero que ustedes se van a financiar del banco, no hay más. Nos falta calcular esto, el interés preoperativo, pero no tiene nada que ver con el financiamiento, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo? El valor del préstamo que se van a hacer ustedes como empresa, ¿no? Y aparte el ingeniero coloca en la parte inferior este porcentaje que determina qué porcentaje se van a financiar ustedes como proyecto, que sería el 77%, por ejemplo, ¿no? Si aquí yo hago otra sumatoria de todo lo que no estoy financiando, que va a ser aporte propio, sería eso, y otra vez hacemos dividido entre todo, porcentaje, y ahí está, el 23% o 22,85. Por el momento, sin el cálculo de los intereses, ya tengo bien estructurada mi inversión. Del 100%, un 22% lo vamos a poner nosotros como inversionistas y el otro 77% lo vamos a financiar, ¿no? Entonces ya tenemos casi definida nuestro presupuesto de inversiones. Solamente nos falta rellenar este espacio, los intereses preoperativos. Pero para hallar los intereses nosotros necesitábamos saber cuánta plata nos íbamos a prestar. Y ya la definimos acá con estos 270.000, ¿no? Entonces nos vamos a mirar un ratito el enunciado y vemos que en el inciso B nos pide el plan de pago de la deuda a 10 años plazo del 15% anual. O sea, nos está pidiendo que calculemos ese plan de pagos, ¿no? Plan de pago de aquello que nos estamos prestando. Entonces aquí ya entramos a la segunda parte o el segundo cálculo de lo que viene a ser el tercer parcial. Les había dicho de que en este nuevo parcial que hablamos de proyectos de inversiones, lo primero era determinar la estructura de las inversiones. Esto que está sombreado. Fácil, facilango, ¿no? Ya vimos que es sencillo, no hay donde complicarse. El segundo paso era ver qué nos íbamos a financiar. Habíamos visto en el ejercicio 2 y 3 de este práctico que ahí nos decía se pretende financiar tanto por ciento del activo fijo. O sea que ahí ya nosotros podíamos calcular cuánto nos íbamos a prestar del banco directamente, ¿no? Si mis activos fijos son 100, lo multiplico por este porcentaje y tengo el monto que me voy a financiar. Pero ahora, para este primer ejercicio, que es el único especialmente largo, porque aquí es donde comprendemos los conceptos que ustedes tendrían que llevarse a Proyectos 1, aquí estamos viendo de que no sabemos cuánto nos estamos financiando del banco. No me dice, ¿no? El tanto por ciento. ¿Para qué? Y les decía, ¿no? De que seguramente el ingeniero lo hace a propósito para poder explicarles lo siguiente. Cuando ustedes se financien del banco,
no se van a financiar el activo diferido, ni el capital de operaciones, ni todos aquellos imprevistos. Se pueden financiar el activo fijo. Todo, no siempre, ¿no? Pero lo que pueden es el activo fijo. Entonces, en este caso, en este ejemplo 1, como yo no tengo el porcentaje que me voy a financiar del activo fijo, estoy asumiendo, estoy asumiendo que me voy a financiar el 100% de mis activos fijos, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos la segunda parte del presupuesto de inversiones. Y una vez nosotros sabemos de que vamos a financiarnos el 100% de los activos fijos, simplemente lo copio en esta columna, ¿no? De financiamiento o qué me voy a financiar. Entonces hago una sumatoria y llego a la conclusión de que de todo el proyecto, $270.000 bolivianos es lo que yo me voy a financiar, que corresponde al 77% del proyecto, ¿no? Por el momento, porque todavía me falta calcular el interés preoperativo. Y aquí es un ciclo, ¿no? Para calcular el interés preoperativo yo necesito los 270.000, que va a ser lo que me voy a prestar del banco. Y veíamos en el enunciado que me pedía, aparte de las estructuras de las inversiones, que nosotros calculemos el plan de pago de esta cantidad que nos estamos prestando. Me decía a 10 años plazo al 15%. Entonces, si ya tengo la tasa de interés, tengo el plazo y tengo el capital, que son los 270.000, puedo rápidamente irme a calcular el plan de pago o el cuadro que veíamos en el segundo parcial, y una vez nosotros tengamos eso, podemos calcular el interés preoperativo, estos 3 meses de acá, ¿no? Entonces, para eso está la segunda hoja del Excel, que se llama servicio de la deuda o plan de pago, ¿no? La tasa de interés anual ya la tenemos, es del 15%, y sabemos que son 10 años. Entonces, aquí nosotros necesitamos rellenar esta tabla. Veamos si me dice cuota fija o cuota variable, ¿no? ¿Me dice o no me dice? El plan de pago es a 10 años al 15% anual. No me dice. Y teóricamente ya hemos aprendido del segundo parcial que cuando no me diga si es amortización fija o amortización variable, nosotros tenemos que tomar aquella que más nos convenga. En este caso, como nosotros no vamos a invertir esta cantidad, podemos calcularla la que más nos convenga para calcular en el Excel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál de los dos planes de pagos es más fácil de hacer su estructura, su plan de pago? Para mí es mucho más fácil cuando es amortización fija, ¿no? Porque hallo la amortización fija, la copio en todos los 10 años, el interés ya saben que es en función al saldo, ¿no? Les di el formulario, y la cuota era igual a la amortización más el interés. Entonces, para mí es mucho más fácil calcular un plan de pago cuando la amortización es fija. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Como aquí en el enunciado no me dice cuota fija o cuota variable, yo estoy decidiendo que sea amortización fija, que es lo mismo que cuota variable, ¿no? Entonces, si quiero llenar esta tabla, primero necesito el saldo, que es igual a estos 270.000, ¿no? Y lo traigo. Ahora, si quiero la amortización, que va a ser una amortización fija, nosotros dividíamos el crédito, que es igual al saldo en el año 1, dividido entre el número de pagos. ¿Se acuerdan? Que eran, en este caso, 10. Ojo con esto, aquí hay una observación que nadie ha dicho tampoco. Cuando nosotros hablábamos en el segundo parcial, nuestros planes de pagos los hacíamos mensuales, ¿se acuerdan? ¿No? Hallábamos el interés mensual, la tasa de interés mensual, hallábamos el número de pagos, que era la cantidad de años por 12 meses, ¿no? Y hallábamos una estructura o un plan de pagos en cuotas mensuales. No lo deben recordar, obviamente. Para este tercer parcial, nosotros ya no lo hacemos de forma mensual y lo hacemos de forma anual. ¿Por qué? Porque un proyecto de inversión son a varios años, ¿no? No son 1 año, 2 años de ahorro como veíamos en el en el segundo parcial. Entonces, nosotros hacemos este cálculo dentro del tercer parcial en función de los años, a pesar de que las cuotas son mensuales, ¿ya? ¿Es exacto? No es exacto, y el ingeniero lo explica muy bien también esta parte. Esto, a pesar de que lo estamos haciendo anual, o perdón, porque lo estamos haciendo anual, sabemos de que no es exacto, pero el ingeniero dice de que esa diferencia la vamos a paliar
con los imprevistos de nuestra estructura de inversiones. En resumen, en español, cuando nosotros avanzamos el segundo parcial, hacíamos planes de pago, o están haciendo planes de pago todavía porque no han dado parcial, en función de los meses, ¿no? Nos daban una tasa de interés anual, nos daban unos años de tiempo, y nosotros transformábamos todo eso a meses y armábamos un plan de pago mensual. Hálleme la cuota 42 en el mes 45, ¿no? Son mensuales. Eso es lo correcto, hacerlo mensual. Pero ahora que estamos hablando de proyectos de inversión donde nuestros tiempos ya son a largo plazo, 10 años o más, entonces en ese periodo de tiempo, si lo lleváramos a meses, sería lo exacto y lo correcto, pero no vale la pena, dice el ingeniero, porque estamos haciendo proyecciones. Entonces no nos conviene ser tan exactos si nos vamos a complicar. Podemos simplificar todo haciendo de que el plan de pago sea anual, y esas diferencias que vamos a tener las podemos paliar o disimular, digamos, con, la, con los imprevistos que tenemos en las estructuras de las inversiones. En conclusión, si ya no lo entienden en español, entendámoslo en idioma gabrieleño. Si es el segundo parcial, hacemos mensual. Si es el tercer parcial, hacemos anual. Ustedes ahorita, ay, ¿por qué no decís eso al principio, no? Repito, si es el segundo parcial, el plan de pagos lo hacemos mensual. Y si es el tercer parcial, el plan de pagos lo hacemos anual. Siempre, siempre. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, estoy calculando el plan de pago para mi proyecto de inversión y lo estoy haciendo anual. Ya había colocado el saldo deudor o el primer saldo que era igual al capital, que son los 270.000 que vienen de la estructura de las inversiones, y ahora estaba calculando la amortización fija. Sabemos que la amortización fija es igual al crédito o capital prestado dividido entre el número de pagos, que si tuviéramos en el primer parcial serían 10 por 12, 120. Pero como estamos en el segundo parcial, pero como estamos en el tercer parcial, es simplemente entre los 10 años. Y ahí está, ¿no? La amortización y el primer año van a ser 27.000. Y como es amortización fija, se va a repetir lo mismo a lo largo de los 10 años para que al final yo haya amortizado la misma cantidad que me presté, ¿no? Hasta ahí creo que vamos bien. Luego el interés, sabemos que es igual al saldo por la tasa de interés, ¿no? Aquí dice 8%, viene de un cuadro anterior, en realidad es el 15%. Entonces vamos a calcular saldo deudor por la tasa de interés, que sería 0,15, ¿no? El 15% de por acá. Entonces ahí está el interés del primer año y calculamos la cuota anual, que es igual a la amortización más el interés pagado, ¿no? Entonces una vez tenemos esto, como las fórmulas son las mismas para todas las cuotas, yo puedo arrastrar esto y ahora me dedico a calcular los siguientes saldos. Y ustedes saben, lo habíamos visto en una ayudantía, que el saldo en el siguiente año es igual al saldo anterior menos lo que amortizan. Entonces ahí tenemos el saldo en el segundo año y lo arrastro hasta el final, ¿no? Al final, el saldo en el año 10 es 27.000, pero cuando ustedes paguen esta cuota, van a amortizar 27.000 y su saldo quedaría en cero, ¿no? Entonces, esa es la estructura del plan de pago o el servicio de la deuda para el tercer parcial. Se lo hace de esta forma, anual. Entonces, nosotros ya hemos calculado el servicio de la deuda o el plan de pago, y si me fijamos en el enunciado, es eso únicamente lo que me pide, el plan de pago. O sea, toda esta tablita. Pero aparte de yo haber resuelto el inciso B, al haber hecho eso, estoy respondiendo recién el inciso A, porque recordemos que el inciso A está pendiente de los intereses preoperativos, ¿no? Si ustedes lo hubieran dejado así, todos estos datos están mal, porque nos falta el interés preoperativo. Ahora, ¿recuerdan lo que les había dicho? ¿Qué era el interés preoperativo? El interés preoperativo es aquella cantidad de intereses que ustedes van a pagar al banco antes de que comiencen a fabricar lo que sea su proyecto. Entonces, estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿no? Un periodo de tiempo entre el momento en el que ustedes se prestan la plata y que sale la primera mesa, digamos. Ese periodo de tiempo es el periodo preoperación.
viene de dato, el dato viene de dato, y en este caso son 3 meses para este ejercicio, ¿no? 3 meses. Entonces, si ya yo sé cuánto va a pasar desde el momento en el que me presto plata hasta que comienzo a operar, que son 3 meses, me voy a mi servicio de la deuda y me traigo el valor del primer interés, ¿no? Porque eso va a ser dentro del año 1, en el momento en el que ustedes se prestan la plata. Y el cálculo es ridículamente fácil. Simplemente seleccionan el interés del año 1, lo multiplican por la cantidad de meses de preoperación, que son 3, y como esto está en años y esto en meses, hacemos el factor de conversión, que significa dividirlo entre 12, ¿no? Un año tiene 12 meses. Entonces, este monto de acá, estos 10.125, representan nuestro interés preoperativo. Cuando ustedes hagan el examen, métanse en la cabeza de que el interés preoperativo es lo más fácil de la vida. Si ven ese inciso, comiencen por eso. El ingeniero, cuando es este parcial, pone 10 incisos y dice hagan 3, digamos, o 4 o 5. Entonces ustedes escojan siempre interés preoperativo dentro de sus opciones porque es lo más fácil de la vida, ¿ya? Simplemente ni siquiera es necesario que ustedes terminen todo el plan de pago si lo tuvieran que hacer a mano. Con el saldo le sacan el interés y a ese interés, o sea, el 15% de los 270.000, y a ese interés lo multiplican por el número que les va a dar de dato y lo dividen entre 12. Entonces no tienen que inventarse nada, todo es dato, ¿no? El saldo deudor, que es el financiamiento, fíjense de que el ingeniero en los otros modelos dice, se financia tanto por ciento de un número. Entonces, el número por ese porcentaje, tengo el financiamiento, que es el capital. Si a ese capital ustedes lo multiplican por la tasa de interés, que es dato, ¿qué tienen? El interés en dólares del primer año, ¿no? Entonces, si a ese número ustedes lo multiplican por el tiempo de preoperación, que es dato, y lo dividen entre 12, van a tener el interés preoperativo. Entonces, estos 10.125 son mi interés preoperativo que lo tengo que copiar acá y obviamente me va a mover este total, ¿no? Lo vamos a pegar como valores y ahí está, 10.125, se cambió el total y cambió todo esto de acá, ¿no? Ahora la sumatoria está considerada, sí, ya está considerando los 10.125 y hasta ahí, si quieren lo ponemos así también, ya tenemos de que en mi estructura de la inversión, el proyecto vale 360.596, o es eso lo que yo necesito invertir, de los cuales el 74,88% me voy a financiar y el otro 25 lo vamos a poner nosotros 14 como inversionistas, ¿no? Ya somos los 14 del inicio. Entonces, hasta ahí vamos esos dos incisos. Ya tenemos el inciso A y tenemos el inciso B, y ahora nos vamos a la depreciación y valor residual, ¿no? La depreciación, para empezar, es aquel valor monetario que pierde un activo, ¿no? Ahora, hay dos tipos de activos fijos, el activo fijo depreciable y el activo fijo no depreciable. Si analizamos estos activos fijos que vienen en el ejercicio, ¿me podrían decir ustedes cuál es el que nunca se va a depreciar? ¿El que nunca va a perder su valor? Terreno. El terreno, ¿no? El terreno nunca, teóricamente, ¿no? Nunca pierde su valor, siempre va aumentando a una tasa llamada plusvalía. En cambio, las obras civiles, los edificios, este cuarto, todo lo que ustedes construyan, ¿se deprecia o no se deprecia? Se deprecia, ¿no? Tiene una vida útil de 40 años. La maquinaria también, no 40 años, tiene su propia vida útil. El vehículo también, son 5 años, ¿no? Y los muebles y enseres, que son 10 años. Entonces, estos tipos de activos fijos, que son depreciables y no depreciables, nosotros los podemos calcular para hallar el valor de la depreciación de nuestro proyecto. O sea, si nosotros estamos invirtiendo 360.000, podemos calcular cuánto porcentaje se va, o cuánta cantidad de dinero se va a ir depreciando nuestro proyecto, perdón. Entonces, para eso nos venimos acá a esta tabla de depreciación y valor residual y comenzamos a copiar los datos que tenemos de acá, del presupuesto de las inversiones, del activo fijo, ¿no? Primero me voy a traer el dato de las obras civiles, que son 90.000, maquinaria y equipo 45.000, vehículo 20.000 y muebles y enseres 15.000.
¿no? El terreno ya viene copiado 100.000 y aquí simplemente tengo una suma y una suma. Que he hecho nada, he copiado los datos del activo depreciable y no depreciable. Ahora necesito añadir los años de vida útil que tenga cada uno de mis activos fijos, ¿no? Entonces les muestro esto de acá. Eh, para que lo conozcan, digamos, es el Decreto Supremo 24051, donde es una tabla donde dice cuánto tiene de años de vida útil cada uno de los activos dentro de la contabilidad boliviana, ¿no? Porque varía un poco con otros países, pero esta es la que manda con nosotros. Los edificios tienen un año de vida de 40 años, es las obras civiles que veíamos allá, los muebles 10 años y así, ¿no? Un sinfín de activos. Entonces, los que nos interesan a nosotros son las obras civiles que tienen un periodo de vida útil de 40 años. La maquinaria y equipo, ya me olvidé el de la maquinaria, es este que dice maquinaria en general, 8 años. El ingeniero creo que lo toma como 10. Pero bueno, lo vamos a dejar como 10 como el ingeniero. El vehículo tiene 5 años y los muebles y enseres 10. ¿Ya? Aquí voy a hacer una observación. El ingeniero, los vehículos, no sé por qué, le puso 10 años. Creo que es porque como se deprecia cada 5 y luego hay una revalorización de activos fijos, que eso es contabilidad y no nos compete a nosotros como ingenieros, pero al revalorizarse se vuelve a depreciar en otros 5 años. Entonces, como el proyecto de este ejercicio tiene 10 años de vida útil, el ingeniero considera que el vehículo se va a depreciar hasta el año 10. Ya, ese es un tema de contabilidad que podemos mencionarlo, pero no nos compete, digamos, no nos interesa en realidad. El vehículo se deprecia a los 5 años, lo que quiere decir que al final del quinto año tu auto ya no debería valer nada, según la contabilidad, ¿no? Pero al final siempre vale algo, entonces contablemente se hace una revalorización de activo fijo. Se le asigna un nuevo valor a tu auto al finalizar el quinto año y comienza a depreciarse nuevamente por otros 5 años. Entonces, dice el ingeniero que para que nosotros no nos compliquemos, supongamos de que al finalizar el quinto año vuelve a valer el mismo monto. Si antes valía 20.000 cuando ustedes lo compraron en el año cero, al finalizar el quinto año, cuando debería valer cero, se le asigna el mismo valor de 20.000. Entonces vuelve a depreciarse otros 5 años. Ya, espero que haya tiempo en su avance con el ingeniero para que él les explique todo eso, porque al final es lo que ustedes deberían sacarse de la materia y no hacer un Excel, ¿no? Entonces, estas cosas que uno les enseña, el ingeniero les enseña, son las que ustedes deben llevarse a proyectos para no pasar el ridículo cuando estén exponiendo. ¿Ya? Bueno, de todas formas nos vamos a quedar con estos datos porque así estaban cuando lo resolvió el ingeniero. La depreciación anual es una fórmula sencilla que es igual al valor del activo dividido entre los años de vida útil. Ese es el valor de la depreciación anual. Es otra de las preguntas regaladas del ingeniero cuando hace un examen de este tipo, porque ya vimos que el interés prooperativo ustedes no necesitan calcular nada, todo lo tienen y es multiplicar, ¿no? Cuando el ingeniero dentro de su examen les pida, inciso B, hálleme la depreciación anual, ustedes vayan y buscan los activos fijos depreciables y los dividen entre los años de vida útil que van a estar de datos en el enunciado. Y dice así, el activo fijo vale 100.000, el depreciable 50.000 y los años de vida útil son 10 años. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Los activos fijos depreciables los dividen entre los años de vida útil y tienen el resultado de esta forma como lo estamos viendo en el Excel, ¿no? Es una simple división. Entonces van a ganar hartos puntos al hacer estos ejercicios que son facilísimos. Este es el valor de la depreciación anual de cada uno de los activos fijos, ¿no? Muebles y enseres 1.500, vehículos 2.000, bla, bla, bla. Entonces, una vez nosotros tenemos el valor de la depreciación anual, que es esto de acá, ay, perdón, me cae, son 10.250, eso es en realidad lo que se deprecia tu proyecto cada año, porque los activos no depreciables no tienen una depreciación anual, no se deprecian, entonces no se suman dentro de la depreciación anual. El activo no depreciable nunca se deprecia, entonces el valor de la depreciación anual serían 10.250. Y creo que eso es lo que nos pide el enunciado.
nos dice la depreciación, que es esto de acá, la depreciación anual, y por último el valor residual en el año 10. Vamos a terminar este inciso, que es cortito. La depreciación, cuando les pido la depreciación, es igual a esto que estamos viendo acá, los 10.250, que es igual a la suma de los valores, ¿no? de las depreciaciones anuales de cada uno de los activos. Entonces, ¿y cómo sale el valor de la depreciación anual? Simplemente dividimos el valor del activo entre los años de vida útil. No necesitan preocuparse por nada de esto, porque esto es dato, esto es dato, esto es una división y esto es una suma, ¿no? Entonces, el valor de la depreciación anual en el ejemplo serían los 10.250 dólares o bolivianos. Y por último, en el inciso, porque ya no nos va a dar para más, nos dice el valor residual en el año 10. El valor residual es cuánto termina valiendo cada uno de tus activos fijos al final de un determinado año. Entonces, vámonos por lo más fácil primero. Si los muebles y enseres duran 10 años de vida útil, ¿cuánto van a valer al final del 10º año? 0, ¿no? ¿Cuál es su fórmula? El valor de la inversión menos la depreciación por año multiplicado por los años que estamos calculando. Dice el valor del valor residual al finalizar el 10º año, ¿no? Entonces, de esta forma, el valor de la inversión menos la depreciación anual por los 10 años. Obviamente nos va a salir 0, ¿no? Lo mismo acá. Si tu vehículo vale 20 años y se termina depreciando en 10 años, al finalizar el 10º año va a valer 0, ¿no? Teóricamente. Ahora, ¿por qué aquí vale 0 y no vale lo que les había dicho al principio de que cuando termina de valorizarse un auto, le ponemos el nuevo valor? No es. Eso es porque se debería comprar un nuevo vehículo. En cambio, en este caso, como estamos haciendo un horizonte de proyecto de 10 años, ¿por qué vas a comprar un nuevo vehículo cuando ya estás en el último año de tu proyecto? ¿No? No vale la pena si ya no vas a producir más. Entonces simplemente se lo deja de esta forma, como estamos haciendo aquí. Valor de la inversión menos 10 veces la depreciación anual. ¿Qué pasa con las obras civiles o el terreno? ¿No? Al finalizar el 10º año va a tener un valor residual porque este se termina depreciando en 40 años. Entonces vamos a calcular el valor de la inversión menos los 10 años que se depreció a esta depreciación anual y este sería el resultado. 67.500 es el valor residual. De las obras civiles, de lo demás es 0. Entonces el valor residual de los activos depreciables es 67.500 y a eso hay que sumarle el valor residual de los activos no depreciables. Los activos depreciables como el terreno no se deprecian. Entonces al finalizar los 10 años van a tener un valor y les había dicho que va a ser superior por la plusvalía, ¿no? Si ustedes compran un terreno hoy en 10.000 dólares, en 10 años no va a valer 10.000 dólares, va a valer más. Pero en proyectos de inversión nosotros no consideramos esa plusvalía y lo dejamos con el mismo monto. Si lo compramos en 100.000, que sale acá, al finalizar va a valer los mismos 100.000, ¿no? Porque no tenemos tasa de plusvalía, no lo podemos proyectar eso, no podemos suponer de que en 10 años va a valer tanto tu terreno, digamos. Aquí había dicho obras civiles o terreno, era obras civiles nomás, o construcciones o edificios. Por último, entonces, los activos no depreciables, el valor residual viene a ser el mismo que el de la inversión. Y por último, el valor residual del proyecto en el año 10 es igual a la suma de los activos del valor residual de los depreciables, que es esto, más el valor residual de los no depreciables, que son estos 100.000. Entonces, estos 167.500 y estos 10.250 son el resultado para estas dos preguntas, la depreciación y el valor residual en el año 10, ¿no? Y nada, antes de que se vayan, esta es la ayudantía del aburrimiento porque lo que hemos hecho en esta clase ha sido explicar de dónde sale cada cosita
Y en la siguiente clase ya vamos a decir directamente la fórmula, ¿no? Activo depreciable está listo, se acabó. Depreciación, listo, se acabó. No, pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan de dónde sale todo esto para que cuando lleguen a proyectos no estén tontos de no saber qué están haciendo y les enseñen a sus compañeros ustedes. Bien, si nadie quiere preguntar algo, nos vemos el otro lunes en nuestra penúltima ayudantía.